Deinocheirus el dinosaurio, que no sabía lo que era. Bienvenidos al Cretácico, amigos. Olvídense por un momento del famoso Tiranosaurio Rex, del Triceratops o del velocista Gallimimus. Hoy vamos a viajar a la Mongolia de hace 70 millones de años para conocer a un peso pesado, un bicho raro, un auténtico misterio de la paleontología que nos ha estado gastando una broma pesada durante casi medio siglo. Imaginen esto. En el año 1965, en el vasto y árido desierto de Gobi, unos paleontólogos hacen un hallazgo que les vuela la cabeza. Unos brazos, pero no unos brazos cualquiera. Hablamos de dos extremidades delanteras absolutamente colosales, de más de 2 metros y 40 centímetros de largo cada una, terminadas en 3 garras curvas y robustas de 25 centímetros. Eran, sin exagerar, las manos de dinosaurio más grandes jamás encontradas. Si solo los brazos eran de este tamaño, ¿se imaginan al animal completo? ¿Podría ser este el depredador más grande y feroz que haya pisado la Tierra? Pues bien, ese misterio que acababa de nacer fue bautizado como Deinocheirus mirificus. Y sí, su nombre lo dice todo. Mano terrible e inusual. Y esa fue toda la información que tuvimos de él por el resto del siglo. La mano terrible se convirtió en una leyenda, un enigma fosilizado. La gente, la ciencia, todos nos lo imaginamos como un monstruo de pesadilla, un tipo de alosáurido gigantesco, o quizás un primo aún más temible del tiranosaurio. Con esos brazos y esas garras, ¿qué otra cosa podía ser sino una máquina de matar arcaica y brutal? Es que, vamos, si la naturaleza te da unas manos terribles, no esperas que estés usando esa herramienta para recoger lirios de agua. Y aquí viene la gran sorpresa, la anécdota que define a este animal y que usaremos de hilo conductor en este documental. Durante décadas, el Deinocheirus fue el dinosaurio más malinterpretado de la historia. El gran giro de guión llegó en el año 2014, cuando se encontraron 2 esqueletos casi completos que revelaron la verdad. Una verdad tan extraña, tan inesperada, que hizo que toda la comunidad científica se levantara y aplaudiera en el Congreso donde se presentó el hallazgo. Resultó que nuestro mano terrible no era un carnívoro espeluznante, ni mucho menos. Era un gigante que parecía una mezcla imposible de diferentes animales. Era tan grande como un T-Rex, pero con la cabeza pequeña, un pico ancho y plano como el de un pato, una joroba o vela dorsal gigantesca y unas patas robustas, no precisamente hechas para la velocidad. Era, en esencia, un avestruz gigante, pero con la complexión de un camello y el pico de un ánade, de depredador feroz a un omnívoro acuático y forrajeador lento. Menuda broma nos gastó la evolución, o, mejor dicho, menuda broma nos gastó la falta de fósiles. La verdadera historia del Deinocheirus no es la de un cazador temible, sino la de un superviviente extraordinariamente adaptado y, francamente, de aspecto ridículo, que se movía lentamente por los pantanos de lo que hoy es el desierto de Gobi. Su historia es un recordatorio de que los dinosaurios eran mucho más diversos, más raros y más sorprendentes de lo que solemos ver en las películas. Pero, ¿cómo era realmente la vida de un dinosaurio que medía 11 metros de largo? Pesaba más de 7 toneladas y que se alimentaba de plantas y peces pequeños. Y la pregunta del millón, ¿cómo es posible que el esqueleto completo haya tardado más de 40 años en ser descifrado? Agárrense fuerte, porque vamos a desentrañar el misterio de la mano terrible e inusual. Presentación del tema y del dinosaurio. El protagonista de nuestra historia
es el Deinocheirus mirificus, miembro del grupo de los ornitomimosaurios, una superfamilia de terópodos a la que también pertenecen el Gallimimus y el Ornithomimus, que se parecen superficialmente a las avestruces modernas. Sin embargo, el Deinocheirus llevó la excentricidad al extremo. Este dinosaurio vivió a finales del período Cretácico, un período conocido como el Maastrichtiense inferior, hace aproximadamente 70 millones de años. Su fama, o mejor dicho, su infamia inicial, se centró en esas extremidades delanteras descomunales. Pero como ya hemos adelantado, su apariencia completa es mucho más extravagante que la de un simple dinosaurio grande. Imaginen que la naturaleza intentó hacer un avestruz, luego se arrepintió a mitad de camino y le añadió una joroba, brazos de culturista y la cabeza de un pato. El resultado es el Deinocheirus, un dinosaurio que, a pesar de su tamaño imponente, tenía un diseño corporal que lo hacía más apto para vadear en humedales que para perseguir presas en la sabana prehistórica. Este documental va a sumergirse en la paradoja del Deinocheirus, cómo sus manos terribles, en realidad, eran herramientas versátiles para recolectar, cómo su enorme tamaño no le daba velocidad, sino protección, y cómo su existencia desafía muchas de nuestras ideas preconcebidas sobre cómo debían ser los dinosaurios terópodos gigantes. La historia de este animal no es solo la de una especie, sino la de una búsqueda científica épica para armar un rompecabezas con muy pocas piezas. Contexto histórico y geológico. Para entender al Deinocheirus, debemos situarnos. La escena es la región de Nemegt, en lo que hoy es el desierto de Gobi, en Mongolia. Estamos en el Cretácico tardío, un tiempo justo antes del evento de extinción masiva que aniquiló a los dinosaurios noavianos. La Tierra en esa época era muy diferente. Los continentes se estaban moviendo hacia sus posiciones actuales. Asia era un vasto continente, y la zona de Nemegt, que hoy es un desierto implacable, era entonces un fértil oasis. La formación Nemegt es el nombre geológico de la capa de roca sedimentaria donde se encuentran los fósiles de nuestro protagonista. A diferencia de otros yacimientos mongoles que sugieren ambientes más secos y desérticos, la formación Nemegt nos habla de un paisaje exuberante. Piensen en grandes ríos, llanuras aluviales y extensos humedales, con lagos y pantanos de aguas tranquilas. Era una especie de Serengeti asiático, pero mucho más húmedo. La vegetación era densa, compuesta por grandes coníferas, árboles de hoja caduca y abundante flora acuática. Este entorno geológico es crucial para entender la biología del Deinocheirus. Mientras que el temible Tarbosaurus, el primo asiático del T-Rex, dominaba las llanuras, acechando a herbívoros terrestres, el Deinocheirus se adaptó a un nicho diferente, la vida anfibia, o al menos semiacuática, de los humedales. Este contexto nos da la primera pista de por qué desarrolló ese cuerpo tan particular. Un cuerpo robusto, diseñado para un movimiento lento y metódico, a través de suelos blandos y aguas poco profundas. El Cretácico tardío fue la edad de oro de los dinosaurios en cuanto a diversidad de formas. El Deinocheirus es un ejemplo brillante de cómo, incluso dentro de grupos conocidos, la evolución podía tomar caminos inesperados. Su gran tamaño pudo haber sido una respuesta evolutiva para evitar la depredación en un ecosistema dominado por terópodos gigantes, o simplemente una adaptación para alcanzar una fuente de alimento abundante pero menos nutritiva, como la vegetación acuática. En cualquier caso, el entorno de Nemegt, un lugar de vida y muerte, de abundancia y peligro, forjó al Deinocheirus
en el ser único que era. Importancia del descubrimiento y relevancia para la ciencia. La relevancia del Deinocheirus para la ciencia es triple. Primero, es un paradigma de la reconstrucción paleontológica. Durante casi 50 años, el Deinocheirus fue un cajón desastre de hipótesis. Se especuló con que era un carroñero gigante, un trepador de árboles. Sí, con 2,5 metros de garra, imagínense el pobre árbol, o un depredador de primera línea. Su historia es una lección de humildad para los paleontólogos. Nos recuerda que una pieza de un animal, por impresionante que sea, como un par de brazos gigantes, puede llevarnos a una conclusión totalmente equivocada. La única certeza en paleontología es que los dinosaurios eran más extraños de lo que somos capaces de imaginar. Cuando finalmente se encontró el esqueleto completo, la reacción no fue un simple «¡Ah! ¡Ya está!», sino un asombro generalizado por lo raro que resultó ser. Segundo, el Deinocheirus revolucionó nuestra comprensión de los ornitomimosaurios. Antes de él, se creía que este grupo estaba formado por animales ligeros, bípedos rápidos, y por lo general pequeños o medianos, como el famoso imitador de avestruz Gallimimus. El Deinocheirus rompió ese molde. Con sus 11 metros y más de 7 toneladas, demostró que los ornitomimosaurios también alcanzaron un gigantismo espectacular y que podían desarrollar especializaciones morfológicas extremadamente inusuales, como ese pico de pato y la vela dorsal. Su existencia amplía la diversidad conocida de los terópodos y nos obliga a reconsiderar qué nichos ecológicos podían ocupar. Tercero, su anatomía y su dieta son una prueba de adaptación al nicho acuático. El hallazgo de gastrolitos, que son piedras que el dinosaurio tragaba para ayudar a moler el alimento en su estómago, junto con restos de peces y plantas en la cavidad estomacal, confirmaron su dieta omnívora acuática. Su pico ancho y plano, similar al de un pico de pato, sugiere que filtraba y arrancaba vegetación blanda o pequeños organismos del agua. Esto es de una importancia capital, porque nos da una imagen más completa del ecosistema de Nemegt y muestra cómo la competencia con depredadores terrestres más rápidos llevó a algunos gigantes a especializarse en los humedales. El Deinocheirus no solo era un dinosaurio raro, sino que era un ejemplo perfecto de cómo un organismo se adapta a la perfección al ecosistema en el que se encuentra, por muy extraño que parezca. Capítulo 1. El descubrimiento. El viaje para entender al Deinocheirus es tan accidentado y lleno de misterio como la formación Nemegt misma. Es una historia de exploraciones audaces, un rompecabezas gigante y, lo más frustrante de todo, de un misterio que se prolongó durante casi 50 años. Para la comunidad científica, el Deinocheirus no era un dinosaurio, era un par de brazos, una leyenda. Su descubrimiento es un testimonio de la perseverancia y también de la triste realidad del saqueo de fósiles. Historia del descubrimiento del fósil. La historia del Deinocheirus comienza oficialmente en el año 1965, en el corazón del desierto de Gobi, durante la expedición polaco-mongola de paleontología. Estas expediciones fueron cruciales para revelar la riqueza paleontológica de Mongolia. Un equipo, liderado por la paleontóloga polaca Zofia Kielan-Jaworowska, hizo un descubrimiento impactante en el lecho de un río seco. No encontraron un esqueleto completo, ni un cráneo, ni un rastro de huellas. Lo que encontraron fueron los restos desarticulados de una columna vertebral, costillas y, lo más impresionante, 2 miembros anteriores gigantescos.
El fragmento más llamativo y mejor conservado era el par de brazos que ya hemos mencionado. En el momento del hallazgo, el equipo no podía creer el tamaño de esas extremidades. Los huesos, sobre todo el húmero y el cúbito, eran simplemente masivos. Por ejemplo, el húmero, el hueso del brazo, medía casi 1 metro. Y el conjunto del brazo, desde el hombro hasta el final de las garras, superaba los 2 metros y 40 centímetros. Para ponerlo en perspectiva, el brazo completo era más largo que el brazo de cualquier otro terópodo, incluso el Tiranosaurio Rex. El espécimen, conocido como CT-PAL MGDI-6, fue recuperado y 5 años más tarde, en el año 1970, los paleontólogos Halska Osmolska y Eva Roniewicz lo describieron formalmente y le dieron su famoso nombre, Deinocheirus mirificus, mano terrible e inusual. Como solo tenían los brazos, y basándose en las garras y en el tipo de huesos, lo clasificaron dentro de los terópodos, el grupo de dinosaurios que incluye a todos los carnívoros bípedos. De ahí nació la especulación de que se trataba de un depredador gigantesco y formidable. Durante décadas, este fósil, el holotipo, el ejemplar único que define la especie, fue lo único que se conocía del Deinocheirus, el misterio de las manos. Durante casi medio siglo, el Deinocheirus fue un fantasma. Los paleontólogos estaban obsesionados con la pregunta: ¿a qué demonios pertenecían esos brazos? Las reconstrucciones artísticas, carentes de cualquier evidencia, lo mostraban como un monstruo. Algunos lo imaginaban como un carcarodontosáurido con brazos hipertrofiados, otros como una versión gigante del Deinonychus. La falta de un cráneo, de vértebras y sobre todo de un cuerpo completo lo convirtió en el gran comodín de la paleontología. La historia dio un giro dramático y un poco vergonzoso en la década del 2000. A principios de la década de 2000, se empezaron a tener noticias en el mercado negro de fósiles de un cráneo y otros huesos que encajaban en el perfil del Deinocheirus. Los saqueadores de fósiles habían desenterrado 2 esqueletos casi completos en Mongolia, pero en lugar de informar a la ciencia, los habían desmembrado y vendido en el mercado ilegal. Afortunadamente, un equipo de paleontólogos coreanos y mongoles, liderado por Yuong Nam Lee, se propuso recuperar el material. En el año 2013, lograron recuperar un esqueleto que había sido vendido ilegalmente. El espécimen, denominado IGM 100-127, estaba casi completo, aunque le faltaban el cráneo y las manos. Irónicamente, las piezas más famosas de la especie. Resultó que los saqueadores, en su intento por vender las partes más valiosas por separado, le habían cortado la cabeza y las manos. El final de la saga de recuperación llegó en el año 2014, cuando el cráneo y las manos del esqueleto saqueado fueron rastreados hasta una colección privada en Alemania. Tras intensas negociaciones, los huesos fueron devueltos a Mongolia. Al juntar las piezas del esqueleto IGM 100-127, la mayor parte del cuerpo, con el cráneo y las manos recuperadas, y al añadir el conocimiento de un segundo esqueleto hallado, el misterio por fin se resolvió. El Deinocheirus pasó de ser un par de brazos de fantasía a un esqueleto completo, revelando su verdadera y sorprendente identidad. El aplauso en la conferencia de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados, cuando se reveló su reconstrucción completa, fue una mezcla de asombro y alivio. Después de tantos años de especulación, el bicho raro de la mano terrible por fin tenía un rostro, o mejor dicho, un pico de pato. Descripción del lugar y la formación geológica. Para apreciar el hallazgo,
hay que visualizar su hogar. Los fósiles del Deinocheirus, tanto el holotipo de 1965 como los especímenes más completos del 2013, provienen de la formación Nemegt, en el desierto de Gobi, Mongolia. La formación Nemegt se depositaron durante el Cretácico tardío, específicamente durante la etapa del Maastrichtiense inferior, hace unos 72 a 69 millones de años. Como mencionamos, este lugar no se parecía en nada al desierto que es hoy. La geología de la Nemegt nos cuenta una historia de agua y vida. Se trata de una secuencia de roca sedimentaria que consiste principalmente en areniscas de grano fino, limolitas y lutitas. Estos tipos de rocas se forman a partir de la acumulación de sedimentos transportados por el agua, lo que indica un ambiente de grandes ríos, lagos y extensos pantanos. Si pudiéramos viajar en el tiempo, veríamos un paisaje que nos recordaría a las llanuras inundadas y los humedales del Mississippi o las marismas del Amazonas, pero con dinosaurios. Los ríos eran meandrantes, con bancos de arena y zonas de desbordamiento que creaban lagos temporales y permanentes. La vegetación era exuberante a lo largo de las orillas y las aguas. El entorno de los gigantes. La Nemegt es famosa por ser el hogar de algunos de los dinosaurios más grandes y conocidos de Asia. El ambiente acuático y lodoso de la Nemegt es lo que hizo posible la vida y la muerte del Deinocheirus. Los huesos del Deinocheirus, especialmente sus patas cortas y robustas, y sus pies anchos con pezuñas romas, están perfectamente adaptados para caminar sobre suelos blandos y pantanosos sin hundirse, como un animal de hoy en día adaptado a un humedal. Los fósiles asociados encontrados en la formación Nemegt dan fe de este rico ecosistema. Incluyen grandes tortugas acuáticas, cocodrilos, peces de agua dulce y una gran variedad de plantas, además de otros dinosaurios icónicos como el Tarbosaurus, el principal depredador terrestre, el herbívoro de cuello largo Nemegtosaurus y el velocista Gallimimus. El hecho de que el Deinocheirus viviera en esta zona de humedales sugiere una estrategia de vida diferente a la de sus contemporáneos. Mientras otros competían en tierra firme, el Deinocheirus encontró su nicho en los pantanos, donde su gran tamaño y su habilidad para vadear lo protegían de los Tarbosaurus y le daban acceso a una fuente de alimento especializada. Este contexto geológico de llanura aluvial y marismas es tan esencial para entender al Deinocheirus como su propia anatomía. Sin los pantanos del Nemegt, el Mano Terrible nunca habría evolucionado con ese aspecto tan peculiar. Proceso de excavación y preparación del fósil. El proceso de excavación y preparación del Deinocheirus ha sido, por necesidad, una saga de 2 actos. El acto 1, 1965. El descubrimiento inicial de los brazos, en 1965, se centró en la excavación y recuperación de los huesos ya desarticulados. La paleontología de esa época, aunque meticulosa, no siempre contaba con la tecnología de hoy. Los fósiles fueron localizados en la superficie, lo que indica que una parte significativa del esqueleto original se había erosionado antes de que llegaran los científicos. El trabajo se centró en limpiar el sedimento circundante, catalogar cuidadosamente los huesos de los brazos y las pocas vértebras y costillas encontradas, y envolverlos en yeso protector para su largo viaje a Varsovia, en Polonia, donde serían estudiados. Este proceso fue crucial para preservar los brazos, pero la falta de más material llevó a un callejón sin salida interpretativo. Los huesos se limpiaron en el laboratorio,
Se repararon las fracturas y se prepararon para el estudio detallado que culminó con la descripción formal de la especie en el año 1970. Durante décadas, esos brazos perfectamente conservados fueron la única evidencia, expuestos en museos como un recordatorio persistente del misterio del Cretácico. El Acto 2, 2013, y la resolución del misterio. El segundo acto, el más importante, involucró el proceso de recuperación, no de una nueva excavación, sino de fósiles ya extraídos ilegalmente. El equipo coreano-mongol de Yongnam Lee tuvo que hacer un trabajo de detective paleontológico para rastrear los esqueletos. El espécimen IgM 100-127 fue encontrado ya desenterrado por los saqueadores. El proceso científico comenzó con la catalogación de las partes que se lograron recuperar, la mayor parte del cuerpo, desde la joroba dorsal hasta las piernas y pies. El sedimento que aún adhería a los huesos fue crucial. Su análisis químico y geológico permitió confirmar que las rocas alrededor de este espécimen coincidían con las de la formación Nemegt, probando su autenticidad y origen. La preparación del espécimen IgM 100-127 en el laboratorio fue un trabajo de paciencia. Los científicos pasaron meses limpiando el sedimento endurecido, consolidando los huesos y, sobre todo, analizando las marcas. Fue en esta etapa donde se hicieron descubrimientos cruciales. 1. Gastrolitos y contenido estomacal. Alrededor del área abdominal se encontraron más de 1.100 gastrolitos, piedras estomacales, algunas del tamaño de una naranja. Esto fue una pista irrefutable de su dieta. También se encontró material que, al ser analizado, resultó ser restos de peces y plantas, confirmando la dieta omnívora. 2. Marcas de depredación. En las costillas y vértebras se encontraron marcas de dientes. El análisis de estas marcas las asoció a un Tarbosaurus, el gran depredador de Nemegt. Esto sugirió que este Deinocheirus fue cazado o carroñado por el Tarbosaurus, lo que nos da una anécdota de cómo terminaba la vida del Mano Terrible. El montaje final. Cuando se recuperó el cráneo de la colección privada, el proceso final fue ensamblar el rompecabezas. El cráneo fue limpiado y se confirmó que encajaba perfectamente con las vértebras del cuello del IgM 100-127. El pico de pato, el cerebro pequeño y la forma del cráneo, tan diferentes de cualquier terópodo depredador, sellaron la verdadera identidad del Deinocheirus. El montaje final del esqueleto en el Museo Central de Mongolia es el culmen de este proceso. Por fin, la criatura de la Mano Terrible se alza completa. La historia de su descubrimiento, desde un par de brazos erróneamente interpretados hasta un esqueleto casi completo que revolucionó una familia de dinosaurios, es un ejemplo de que la ciencia, aunque a veces tarda décadas, siempre encuentra la verdad, incluso si esa verdad es más extraña que la ficción. Capítulo 2. Morfología y anatomía funcional. Si el capítulo 1 fue un relato de misterio, el capítulo 2 es nuestra guía de anatomía. Prepárense para conocer al Deinocheirus en detalle. Este no es un dinosaurio que se pueda describir con una sola palabra. Es una colección de adaptaciones extremas que, en conjunto, crean un ser vivo único, perfectamente adaptado a su nicho. Lo vamos a diseccionar, metafóricamente claro, para entender cómo todas estas piezas encajaban para crear la Mano Terrible inusual. Descripción detallada de la anatomía del dinosaurio. El Deinocheirus mirificus era, ante todo, grande. Su tamaño lo colocaba entre los terópodos más grandes, con una longitud de aproximadamente 11 metros desde el pico hasta la punta de la cola
y una altura que rondaba los 4 metros a la cadera. Su peso se estima en alrededor de 7 a 7 toneladas y media. A pesar de su voluminosidad, el Deinocheirus tenía muchos huesos huecos, lo que ayudaba a aligerar su estructura, una característica compartida con otros terópodos y las aves modernas. La anatomía del Deinocheirus se puede dividir en 4 secciones clave, cada una de ellas una sorpresa. 1. El cráneo y el cuello, o el pico de pato. El rasgo más sorprendente de la cabeza era su cráneo alargado y estrecho, terminado en un pico ancho y espatulado, muy similar al de un hadrosaurio o al de un pato moderno. Este pico, que en vida habría estado cubierto por una capa de queratina, no tenía dientes. El cráneo era sorprendentemente pequeño en proporción al cuerpo gigantesco, de aproximadamente 1 metro de largo. Los músculos de la mandíbula eran débiles, lo que indica que no podía morder con fuerza. O el cuello largo. Poseía un cuello largo y grácil, formado por vértebras cervicales alargadas, que le permitía alcanzar la vegetación del suelo, y crucialmente, la flora que flotaba o crecía en aguas poco profundas. 2. El tronco y la vela. Dorsal, o la joroba, vela. La característica más llamativa de su tronco era la estructura alta y prominente en su espalda. Esta vela, o joroba, no era una simple aleta de piel como la de otros dinosaurios, sino que estaba formada por las espinas neurales de las vértebras dorsales, que eran extraordinariamente alargadas, de hasta 85 centímetros. Esta estructura, que le daba al Deinocheirus una apariencia jorobada o gibosa, no era un simple adorno. O las costillas robustas. El tronco era profundo y robusto, con una caja torácica ancha. Esto alojaba un gran sistema digestivo, necesario para procesar el gran volumen de plantas que constituían la mayor parte de su dieta, y le daba una apariencia rechoncha. 3. Las manos terribles, o los brazos colosales. Estos son los famosos brazos, los que le dieron el nombre. Cada uno medía 2 metros y 40 centímetros de largo, los más grandes en proporción al cuerpo entre los terópodos. Los huesos eran fuertes y robustos, o garras romas. Las manos terminaban en 3 dedos, cada uno con una garra. Pero a diferencia de las garras afiladas de un depredador, las del Deinocheirus eran más bien romas y aplanadas. No estaban diseñadas para desgarrar carne, sino para una función más parecida a la excavación o la recolección. 4. Las extremidades posteriores y la cola, o patas cortas y robustas. Las patas traseras eran más cortas en proporción a su cuerpo que las de otros ornitomimosaurios, y eran extremadamente robustas. Esta estructura indicaba que no era un corredor veloz. Estaba construido para la masa y la estabilidad, más que para la velocidad. O pies anchos. Sus pies eran anchos, terminados en pezuñas romas. Esta morfología es perfecta para distribuir el peso y evitar hundirse en el lodo o en terrenos blandos. Una clara adaptación a su hábitat pantanoso. O cola de avión. La cola era relativamente corta. Las vértebras de la punta estaban fusionadas en una estructura similar a un pigostilo, la estructura ósea que soporta las plumas de la cola en las aves. Esto sugiere que el Deinocheirus podría haber tenido un abanico de plumas en la cola, posiblemente para exhibición o para mantener el equilibrio. Análisis de las características morfológicas y funcionales. La extraña anatomía del Deinocheirus no es un accidente, sino una sinfonía de adaptaciones que le permitieron dominar un nicho muy específico en la formación Nemegt. Cada rasgo morfológico tiene una función clara. Pico de pato para la dieta. El pico ancho y sin dientes es la clave de su dieta.
El Deinocheirus era un omnívoro forrajeador. Su pico funcionaba como una herramienta para filtrar agua y arrancar vegetación blanda y plantas acuáticas de los humedales, de manera similar a cómo lo hacen los patos modernos o los hadrosaurios, dinosaurios con pico de pato. Al tener una mordida débil, su comida no requería ser desgarrada, sino tragada. El gran número de gastrolitos hallados en su esqueleto confirma esta estrategia. Las piedras molían el material vegetal y animal en su estómago, compensando la falta de dientes. O anécdota de comportamiento. Se cree que el Deinocheirus pasaba gran parte de su día vadeando en el agua. Usaría su pico para arrastrar plantas acuáticas y pequeños organismos, como peces y crustáceos, hacia su boca. Las investigaciones que encontraron restos de escamas de peces y semillas de plantas dentro de la cavidad estomacal del espécimen IgM 100-127 son la prueba directa de este estilo de vida semiacuático. No cazaba, recolectaba. Brazos para la recolección y excavación. Las manos terribles no eran para desgarrar. Los análisis biomecánicos de las articulaciones del hombro y la muñeca indican que tenían un gran rango de movimiento, pero que las manos no podían cerrarse por completo en un agarre de pinza. Sus garras romas no tenían el filo necesario para el ataque. ¿Para qué servían entonces? ¿O función? Sus brazos colosales eran herramientas versátiles de recolección. Podrían haber sido utilizados para tirar de ramas y follaje hacia su pico, para excavar en el sedimento blando en busca de raíces, tubérculos o invertebrados, o incluso para separar la vegetación densa mientras vadeaba. La longitud y fuerza de los brazos serían ideales para estas tareas, permitiéndole manipular grandes volúmenes de material alimenticio. La vela dorsal, estabilidad y regulación. La joroba formada por las espinas neurales es un misterio con varias hipótesis funcionales. O estabilidad. La fusión y el refuerzo de las vértebras dorsales habrían proporcionado una increíble estabilidad al tronco. Esto es vital para un animal que pasa su tiempo vadeando en terrenos irregulares. La estructura robusta lo ayudaba a sostener el abdomen pesado mientras transmitía el estrés a las caderas y patas, manteniéndolo en equilibrio. O almacenamiento. Pudo haber servido como un lugar de almacenamiento de grasa, similar a la joroba de un camello. En un entorno con ciclos de inundación y sequía, almacenar energía podría ser crucial para sobrevivir a periodos de escasez. O termorregulación. La gran superficie de la vela podría haber ayudado en la termorregulación, absorbiendo calor por la mañana y disipándolo durante las horas más cálidas, una necesidad para un animal de sangre caliente tan grande. O exhibición. Finalmente, como en muchos animales con grandes estructuras, pudo haber sido un elemento de exhibición social, quizás para atraer parejas o intimidar a rivales. Discusión sobre la adaptación del dinosaurio a su entorno. El Deinocheirus es un ejemplo de convergencia evolutiva y especialización de nicho llevadas al extremo. La convergencia se observa en el pico de pato, una forma que evolucionó independientemente en los hadrosaurios, que también eran grandes herbívoros. En el Deinocheirus, esta forma se adapta perfectamente a la dieta omnívora acuática. Su especialización de nicho en el humedal de Nemegt se manifiesta en su morfología de tanque lento. 1. Protección contra depredadores. Al ser un animal que se mueve lentamente y que no tiene armas ofensivas potentes, como los cuernos o los dientes afilados, ¿cómo se defendía del Tarbosaurus, que habitaba la misma zona? La respuesta más simple es el tamaño. Un ejemplar adulto de Deinocheirus era una masa formidable.
Además, el entorno pantanoso podía ser su aliado. Su estructura de patas cortas y pies anchos le permitía moverse con eficacia en el fango, mientras que un Tarbosaurus, con patas más largas y adaptadas a la tierra firme, podría haberse encontrado con dificultades, convirtiendo el agua en una zona de seguridad. En el agua, el gigante lento se convierte en un gigante imperturbable. 2. Eficiencia energética y dieta. Su estructura corporal pesada y su movimiento lento sugieren una estrategia de bajo gasto energético. No necesitaba gastar mucha energía en buscar presas rápidas. En cambio, podía alimentarse de la abundante y predecible vegetación acuática y pequeños organismos que, aunque menos nutritivos que la carne, estaban disponibles en grandes cantidades en su hábitat. Esto contrasta fuertemente con la alta velocidad y el metabolismo activo de sus parientes, como el Gallimimus. En resumen, el Deinocheirus mirificus, el dinosaurio de las manos terribles, que no era terrible, es una obra maestra de la adaptación. Su cuerpo masivo, su pico de pato, sus brazos gigantes y su joroba dorsal no son rasgos aleatorios, sino la respuesta evolutiva a la vida en un humedal del Cretácico tardío. Nos enseña que, en el juego de la evolución, a veces la estrategia ganadora no es ser el más rápido o el más feroz, sino el más extraño y el más especializado. Capítulo 3. Análisis de especies. El ornitorrinco del Cretácico. Si el Deinocheirus nos enseñó algo, es que no podemos juzgar a un dinosaurio solo por sus brazos. Su aspecto final fue tan inesperado que obligó a los científicos a revisar por completo su lugar en el árbol genealógico de los dinosaurios. Este capítulo es la historia de cómo este gigante de pico de pato se ganó su puesto, no como un depredador, sino como el primo extravagante dentro de su familia. Clasificación taxonómica del dinosaurio. Para la ciencia, clasificar una nueva especie es como ponerle una etiqueta de identificación, pero con implicaciones de miles de años de evolución. Durante décadas, la etiqueta del Deinocheirus fue un signo de interrogación gigantesco. Pero una vez que se recuperó el esqueleto completo, su posición se aclaró dramáticamente. El Deinocheirus mirificus pertenece a reino, Animalia, animales; filo, Chordata, animales con espina dorsal; clase, Sauropsida, reptiles; superorden, Dinosauria, dinosaurios; orden, Saurischia, dinosaurios con cadera de lagarto, que incluye a los terópodos; suborden, Theropoda, terópodos, el grupo de los carnívoros bípedos. Pero Deinocheirus era omnívoro. Superfamilia, Ornitomimosauria, los imitadores de avestruz. Familia, Deinocheiridae, la familia de la que es el único miembro conocido, aunque relacionado con otros. Género, Deinocheirus. Especie, Deinocheirus mirificus. La clave de todo es su inclusión en los ornitomimosaurios. Este grupo, como su nombre lo indica, son los dinosaurios que se parecen mucho a las avestruces modernas. Piensen en el Gallimimus, un bicho ligero, de patas largas, corredor y con un cuello elegante. Pues bien, el Deinocheirus es el resultado de intentar convertir a un corredor olímpico en un camión cisterna. Su clasificación dentro de los terópodos es un recordatorio importante de que no todos los terópodos eran depredadores. Este grupo incluye desde el temible T-Rex hasta el diminuto y emplumado Compsognathus, pasando por los herbívoros gigantes con garras de hoz, Therizinosaurus, y, por supuesto, nuestro omnívoro de cuello largo. El Deinocheirus es tan singular que se le tuvo que crear una familia propia dentro de la superfamilia de los imitadores de avestruz, los Deinocheiridae. Esto significa que es un miembro de pleno derecho de ese grupo.
pero ha tomado un camino evolutivo tan extremo que no encaja cómodamente con sus parientes más delgados y veloces. Es como si el velocista de la familia de repente se hubiera convertido en el tío abuelo robusto y comedor de algas. Discusión sobre las relaciones filogenéticas con otras especies. La relación de parentesco del Deinocheirus con otros dinosaurios es, para mí, una de las partes más fascinantes. El Deinocheirus no es un solitario evolutivo, tiene familia. Sus parientes más cercanos son los Ornithomimidae. Como ya mencionamos, estos incluyen al Gallimimus y al Ornithomimus. Son conocidos por sus cuerpos ligeros, patas largas para correr y pequeños picos que usaban para una dieta variada, que incluía insectos, frutas y pequeños vertebrados. El Deinocheirus comparte con ellos la forma general del cráneo, alargado y sin dientes, y la estructura de la mano de 3 dedos. Sin embargo, el gigantismo del Deinocheirus y su especialización acuática los separan radicalmente. Los dericinosaurios. Estos son otros terópodos de aspecto extraño de Mongolia. También desarrollaron brazos largos con garras gigantescas, pero sus garras eran más afiladas y curvas, y su cuerpo estaba más adaptado a una dieta herbívora terrestre. Algunos paleontólogos notan ciertas similitudes en la robustez de las patas y en la adaptación a una dieta vegetal, sugiriendo un parentesco más lejano con este grupo también conocido por su rareza anatómica. El vínculo con los Gallimimus. El vínculo con los Ornithomimidae es fuerte. Imaginen la transición evolutiva. Un ancestro común, probablemente un corredor ágil como el Gallimimus, se encuentra en un entorno donde la competencia por la comida terrestre es feroz, con el Tarbosaurus como el depredador dominante. En lugar de intentar correr más rápido o esconderse mejor, un linaje de estos dinosaurios decide engordar y trasladar su base de operaciones a los humedales. Al volverse más grande y más lento, ganan la ventaja de la inercia, difícil de derribar, y acceden a una fuente de alimento diferente, la vegetación acuática y los peces pequeños. El pico de pato evoluciona para filtrar y arrancar. Los brazos se quedan gigantes, pero reorientan su función de agarrar a recolectar. Es una historia de, si no puedes vencerlos, cambia de juego. Esta relación filogenética nos enseña que el camino de la evolución no es lineal. Dentro de una misma familia, se pueden encontrar especializaciones opuestas. Los ornitomimios demuestran que, a partir de una plantilla básica de terópodo ligero, la evolución podía producir tanto velocistas como gigantes lentos que se alimentaban de algas. El Deinocheirus es la prueba viviente de la increíble plasticidad evolutiva. Análisis de las características que lo distinguen de otras especies. Lo que hace al Deinocheirus mirificus único no es solo la suma de sus partes, sino cómo estas partes se combinan de una manera que no se ve en ningún otro dinosaurio. Resumen de rasgos únicos del Deinocheirus. Para entender la singularidad del Deinocheirus mirificus, es útil contrastar sus rasgos principales con los de sus parientes más cercanos, los otros ornitomimosaurios, esos ágiles imitadores de avestruz. Nuestro gigante de los pantanos destaca por varias características que lo separan del resto de su familia, y cada una de ellas es clave para su supervivencia. 1. El gigantismo masivo. Mientras que la mayoría de los ornitomimosaurios, como el Gallimimus, eran criaturas ligeras del tamaño de un emú o un avestruz, el Deinocheirus se convirtió en un gigante. Mide más de 11 metros de largo y pesa más de 7 toneladas. Esta masa colosal no era para correr,
sino para la defensa pasiva contra depredadores como el Tarbosaurus. Además, este tamaño era vital para albergar un sistema digestivo voluminoso, necesario para procesar las grandes cantidades de vegetación acuática que constituían su dieta principal. 2. El pico especiado, ancho y plano. Los demás ornitomimosaurios poseen picos estrechos y puntiagudos, ideales para una dieta más variada y pequeña. El Deinocheirus, en cambio, desarrolló un pico ancho y plano, similar al de un pato. Esta forma le permitía usar su boca como una especie de cuchara o rastrillo, ideal para el forrajeo en humedales, filtrando agua y sedimento para atrapar pequeños organismos y arrancar la vegetación blanda del pantano. 3. La vela o joroba dorsal. Esta es una característica totalmente ausente en sus parientes. La joroba, formada por las largas espinas neurales de su espalda, le proporcionaba una estabilidad crucial al tronco. Este soporte era esencial para un animal tan pesado que pasaba gran parte de su vida vadeando y moviéndose en terrenos blandos y desiguales. Además, los científicos especulan que pudo haber servido como un lugar de almacenamiento de grasa, al estilo de un camello, o para ayudar en la termorregulación de su gigantesco cuerpo. 4. Patas traseras, cortas y robustas. A diferencia de los ornitomimosaurios normales, que eran corredores con patas muy largas adaptadas a la velocidad, el Deinocheirus tenía las patas traseras notablemente más cortas y extremadamente robustas. Esta morfología era una adaptación directa a su hábitat acuático. Le permitía caminar sobre los suelos blandos y pantanosos sin hundirse, priorizando la estabilidad y la tracción sobre la velocidad. 5. Garras romas. Aunque su nombre significa mano terrible, sus famosas garras no eran terroríficas en el sentido depredador. Mientras que otros ornitomimosaurios tienen garras más afiladas para agarrar o defenderse, las del Deinocheirus eran más bien romas. Esto sugiere que no estaban diseñadas para desgarrar carne, sino que eran herramientas versátiles para la excavación o la manipulación suave y precisa de grandes volúmenes de follaje al momento de alimentarse. El Deinocheirus es, por tanto, una especie altamente autapomórfica, un término elegante para decir que tiene muchos rasgos únicos que lo distinguen. Si la evolución fuera una sastrería, el Deinocheirus sería el traje de 3 piezas con mangas gigantes, un sombrero con forma de pico de pato y un panel solar cosido a la espalda. Es una creación única, una prueba de que, cuando un linaje se aísla y se especializa en un nicho extremo, como los humedales de Nemegt, el resultado puede ser algo completamente inesperado y maravillosamente raro. Es el dinosaurio que se negó a ser un avestruz gigante rápido y, en su lugar, eligió ser un perezoso acuático, enorme y extravagante. Y esa decisión evolutiva es lo que lo convierte en un objeto de estudio tan valioso. Capítulo 4. La vida en el Cretácico. Un gigante en los pantanos. Ahora que conocemos al Deinocheirus por dentro, es hora de verlo en acción. Retrocedamos 70 millones de años y adentrémonos en el corazón de la formación Nemegt, ese oasis prehistórico en Mongolia. Vamos a explorar la vida diaria de nuestro mano terrible, cómo encajaba en su ecosistema, qué comía y con quién compartía su hogar. La vida en el Cretácico no era un safari, era un campo de batalla, y el Deinocheirus tenía sus propias estrategias para sobrevivir. Descripción del entorno y el ecosistema en el que vivió el dinosaurio. Ya hemos establecido que la formación Nemegt, el hogar del Deinocheirus, era un ecosistema de humedales.
Imaginemos un vasto territorio cruzado por ríos meandrantes que se desbordaban constantemente, creando lagos poco profundos, pantanos estacionales y amplias llanuras aluviales. Clima y flora. El clima era cálido y estacional, con periodos de intensa humedad. La flora era diversa. A lo largo de los ríos crecían densos bosques de coníferas, árboles de hoja caduca, similares a los plátanos y arces. Y, crucialmente, una gran cantidad de plantas acuáticas. Los helechos gigantes y las hierbas dominaban las zonas abiertas y las orillas. Es esta riqueza vegetal, especialmente la flora blanda y acuática, lo que sustentaba al Deinocheirus. Vecinos gigantes. El ecosistema de Nemegt era el hogar de algunos de los dinosaurios más impresionantes. El depredador alfa, el Tarbosaurus bataar, el primo asiático del T-Rex. Este era el carnívoro más grande de la zona, y como ya hemos visto por las marcas de mordeduras en los fósiles, una amenaza muy real para el Deinocheirus, especialmente para los jóvenes o los enfermos, o los herbívoros. Compartían los pastos y el follaje con gigantes de cuello largo, los titanosaurios como el Nemegtosaurus, y con hadrosaurios, dinosaurios con pico de pato, como el Barsboldia, o el primo veloz. También estaba el Gallimimus, el ornitomimosaurio clásico, que se movía a toda velocidad por las orillas, o la vida acuática. El agua rebosaba de vida. Había peces grandes y pequeños, tortugas y cocodrilos que podían competir con el Deinocheirus por los recursos acuáticos, o incluso verlo como una presa si era lo suficientemente pequeño. Discusión sobre la dieta y el comportamiento alimentario. La dieta del Deinocheirus mirificus es una de las mayores revelaciones que nos dio el esqueleto completo. Durante décadas, se especuló que era un carnívoro atroz. La realidad es mucho más verde y húmeda. El Deinocheirus era un omnívoro oportunista, con una fuerte preferencia por la comida fácil que se encontraba en el agua. El menú del pantano. Su menú principal estaba compuesto por grandes volúmenes de plantas acuáticas blandas. Su pico ancho y plano, similar al de un pato, funcionaba como una pala o una cuchara, ideal para arrancar la vegetación que crecía en las orillas y la flora flotante. No tenía los dientes necesarios para triturar madera dura, ni la fuerza mandibular de un tiranosaurio. En cambio, se dedicaba al forrajeo metódico. Pero no era estrictamente vegetariano. El hallazgo de fragmentos de peces y otros pequeños organismos acuáticos en la región de su estómago, junto con los más de 1100 gastrolitos, las piedras estomacales, nos cuenta la historia completa. El Deinocheirus complementaba su dieta vegetal con proteínas animales sencillas. 1. Peces y crustáceos. Al vadear en el agua poco profunda, su pico y largo cuello le permitían sumergirse para atrapar peces lentos, renacuajos o crustáceos. Es probable que utilizara su pico para filtrar el sedimento y el agua, capturando organismos pequeños por accidente o de forma intencionada. 2. Los gastrolitos, el molino interno. La presencia masiva de gastrolitos es una anécdota crucial. Estos guijarros lisos y pulidos eran tragados deliberadamente y se almacenaban en un área muscular del estómago, la molleja. Como el Deinocheirus no masticaba, estas piedras molían el material vegetal fibroso y los huesos pequeños de los peces. Si el cuerpo de un dinosaurio es su laboratorio, la molleja del Deinocheirus era su batidora. Comportamiento de vadeo. Se cree que el Deinocheirus pasaba la mayor parte del día en las orillas o dentro de las aguas poco profundas, moviéndose lentamente y con propósito. Su postura de patas cortas y robustas y el centro de gravedad bajo
reforzado por su amplia cadera y su cola, indican que estaba perfectamente adaptado para vadear. La función de sus gigantescos brazos y garras se entiende mejor en este contexto. No eran para la caza, sino para el manejo del alimento. Podría haber utilizado sus garras romas para rastrillar el lecho del pantano, desenterrar tubérculos comestibles o raíces, o para inclinar las ramas de los árboles que crecían cerca del agua, llevándose las hojas más tiernas a su pico. Su comportamiento no era de ataque, sino de recolección tranquila y constante. Una estrategia de alimentación de baja energía para mantener su enorme masa corporal. Análisis de las interacciones con otros organismos. La vida en la formación Nemegt significaba interactuar constantemente con un elenco de personajes prehistóricos, y el papel del Deinocheirus era el de un gigante pacífico que tenía que estar siempre vigilante. Con los depredadores, el Tarbosaurus. La interacción más peligrosa era con el Tarbosaurus bataar. Este carnívoro gigante era el principal depredador de la zona. Se ha encontrado evidencia directa de que al menos un Deinocheirus sucumbió a él. En el esqueleto completo que se recuperó, los científicos encontraron marcas de dientes del tamaño de un Tarbosaurus en una costilla y en las vértebras caudales. Anécdota de la defensa. El Deinocheirus adulto, sin embargo, no era una presa fácil. Su gran tamaño, más de 7 toneladas, ya era un poderoso elemento disuasorio. Además, al pasar tanto tiempo en los pantanos, el agua actuaba como un escudo. El Tarbosaurus, aunque poderoso, era un cazador terrestre. Un Deinocheirus que se refugiaba en el lodo profundo o en aguas más turbulentas hacía que el ataque del Tarbosaurus fuera difícil y arriesgado. Si un Tarbosaurus atacaba, el Deinocheirus probablemente se defendería con su masa, quizás golpeando o pateando, pero sus principales herramientas eran su tamaño y su elección de hábitat. Con los herbívoros, competencia y coexistencia. El Deinocheirus compartía su entorno con otros grandes herbívoros, como el Nemegtosaurus y los hadrosaurios. La competencia por la comida probablemente estaba mitigada por la especialización. 1. Especialización de nicho. Mientras los herbívoros más altos, como el Nemegtosaurus, se enfocaban en el dosel arbóreo y los hadrosaurios pastaban en la vegetación terrestre, el Deinocheirus dominaba la franja de los humedales. Su pico de pato y sus hábitos de vadeo le daban acceso a una fuente de alimento que a menudo estaba fuera del alcance de los herbívoros puramente terrestres. Con los organismos acuáticos, el vínculo de la cadena alimenticia. La vida acuática del Nemegt no solo era su fuente de alimento, sino su vecindario. Compartía las aguas con tortugas gigantes, cocodrilos e innumerables peces. Su presencia como omnívoro grande ayudaba a mantener el equilibrio del ecosistema. Al alimentarse de la vegetación acuática en exceso y de pequeños peces, ayudaba a controlar esas poblaciones. El Deinocheirus era un eslabón único, un dinosaurio terópodo que funcionaba como un gran rumiante acuático, procesando y reciclando la energía de los pantanos. Era el jardinero masivo del Cretácico. Capítulo 5. La reproducción y el crecimiento. Una de las áreas más difíciles de estudiar en cualquier dinosaurio es la reproducción, porque los comportamientos y los órganos blandos rara vez fosilizan. Sin embargo, a través del análisis de su esqueleto y su contexto evolutivo, podemos hacer deducciones fascinantes sobre cómo el Deinocheirus traía nuevas vidas al mundo y cómo crecía hasta alcanzar su tamaño monumental. Discusión sobre la reproducción y el desarrollo del dinosaurio. Como todos los dinosaurios, el Deinocheirus
se reproducía mediante la puesta de huevos. Lo que nos interesa es cómo su singular morfología y tamaño influían en este proceso. El nido y los huevos. 1. El comportamiento de anidación. Es muy probable que, al igual que sus parientes cercanos, los ornitomimosaurios y otros terópodos, el Deinocheirus fuera un padre o madre cuidadoso. Los ornitomimosaurios a menudo anidaban en colonias o cavaban nidos poco profundos. Dada la gran masa del Deinocheirus, su nido habría sido considerable. Quizás un gran montículo de tierra y vegetación en las orillas de los pantanos para mantener los huevos a salvo de las inundaciones, pero cerca del agua, su zona segura. 2. El tamaño de los huevos. El tamaño del cuerpo de una criatura generalmente determina el tamaño del huevo. Aunque no se han encontrado huevos de Deinocheirus, se puede inferir que habrían sido huevos muy grandes, quizás del tamaño de los huevos de los mayores saurópodos, o de sus primos, los hadrosaurios, pero con la forma más alargada y la cáscara delgada típica de los terópodos. El desarrollo temprano y el cuidado parental. La vida de un bebé. Deinocheirus habría sido increíblemente precaria. El Tarbosaurus no haría distingos por el tamaño. Los Deinocheirus bebés, pequeños y lentos, habrían sido vulnerables hasta que su tamaño pudiera disuadir a los depredadores. Anécdota de la protección. El Deinocheirus adulto, especialmente la madre, habría tenido que ser extremadamente protectora. Se especula que, al igual que los cocodrilos y algunas aves modernas, el adulto podría haber vigilado el nido o incluso transportado a las crías en su boca. La ventaja de su hábitat acuático es que una vez que las crías pudieran moverse, el agua les proporcionaría un escondite natural, donde el Tarbosaurus lo pensaría 2 veces antes de aventurarse. El paso de un ser pequeño a un gigante que podía ignorar al depredador habría sido un periodo crítico de su desarrollo. Análisis de la estructura ósea y el crecimiento. El estudio de la estructura ósea, o paleohistología, es esencial para entender la longevidad y la tasa de crecimiento de un dinosaurio. Al cortar y analizar microscópicamente los huesos largos, como el fémur o el húmero, los científicos pueden contar las líneas de crecimiento arrestado, lags, que son similares a los anillos de un árbol. Crecimiento lento y constante. Los Deinocheirus crecieron a un ritmo muy diferente al de sus parientes rápidos. La tasa de crecimiento de nuestro mano terrible parece haber sido relativamente lenta pero constante, más parecida a la de los grandes saurópodos, los de cuello largo, que a la de los veloces ornitomimosaurios. 1. Gigantismo tardío. Un Deinocheirus no alcanzaba su tamaño adulto y masivo hasta bien entrada la edad, probablemente en la adolescencia tardía o principios de la edad adulta. Este crecimiento prolongado tiene sentido para un animal que alcanza las 7 toneladas. No se puede montar una masa corporal tan grande de la noche a la mañana. 2. Huesos neumáticos. A pesar de su robustez, el esqueleto del Deinocheirus contenía muchas bolsas de aire conectadas al sistema respiratorio, haciendo que los huesos fueran más ligeros. Esto se llama neumaticidad vertebral. Es una característica que comparten las aves y los terópodos, lo que reduce el peso sin sacrificar la resistencia estructural. Esto era especialmente notable en las vértebras de la joroba, lo que ayudaba al gigante a manejar su peso fuera del agua. En esencia, el crecimiento del Deinocheirus era una inversión a largo plazo. Un crecimiento más lento significaba un metabolismo menos explosivo y más enfocado en la construcción de una estructura ósea densa y masiva, la cual era vital para el modo de vida de un gigante que vadea.
Discusión sobre la longevidad y la mortalidad. La vida larga del gigante. Se estima que un Deinocheirus adulto, si lograba evitar a los depredadores durante su vulnerabilidad juvenil, podía vivir varias décadas. La lentitud de su crecimiento sugiere una vida larga, similar a la de los elefantes o los rinocerontes de hoy, que también invierten mucho tiempo en alcanzar su tamaño máximo. Esta longevidad le daba tiempo para madurar, reproducirse múltiples veces y acumular la experiencia necesaria para sobrevivir a los cambios estacionales en los humedales. Causas de mortalidad. Las causas de la muerte del Deinocheirus eran, probablemente, una mezcla de factores biológicos y ambientales. 1. Depredación, principalmente juvenil. Como ya vimos, la amenaza número 1, especialmente para los jóvenes, era el Tarbosaurus. Un ataque exitoso era la sentencia de muerte, como lo demuestran las marcas de mordeduras en el esqueleto. 2. Enfermedad y vejez. Un animal tan grande es propenso a problemas relacionados con el peso y la edad, como la artritis o la dificultad para alimentarse eficientemente a medida que envejecía. 3. Riesgos ambientales. Las inundaciones o sequías extremas en la formación Nemegt habrían sido peligrosas. Una sequía severa habría reducido la comida acuática, obligando al Deinocheirus a aventurarse en zonas más secas y peligrosas. Por otro lado, una inundación masiva podría haber ahogado a crías o destruido nidos. 4. Anécdota de los huesos rotos. Curiosamente, en los esqueletos encontrados, los científicos han observado signos de traumas curados, como fracturas. Esto significa que el Deinocheirus, a pesar de ser grande y robusto, sí se lesionaba, pero tenía la capacidad de sobrevivir a esas lesiones, lo que apunta a una vida social o a un comportamiento ocasionalmente arriesgado en su entorno. La vida del Deinocheirus era una balanza entre la seguridad de su tamaño y la lentitud de su movimiento. Una vida larga y pacífica era la recompensa por sobrevivir a una infancia peligrosa. Capítulo 6. Señales, adaptaciones o misterios. El Deinocheirus es un caso de estudio perfecto sobre cómo la evolución puede producir las características más extrañas para resolver problemas de supervivencia. Si la naturaleza es una ingeniera, el Deinocheirus es su prototipo más excéntrico. En este capítulo, exploraremos las funciones de sus rasgos más bizarros y los enigmas que aún rodean a este gigante. Discusión sobre las señales y adaptaciones únicas del dinosaurio. Casi todos los rasgos anatómicos del Deinocheirus son, a su manera, una adaptación única a su estilo de vida. Pero hay tres que destacan como las señales más claras de su singularidad: el plumaje, el pico y la joroba. 1. El plumaje para la exhibición, la señal social. Aunque la evidencia directa de plumas no se ha conservado en los fósiles completos, el Deinocheirus pertenece a la superfamilia de los ornitomimosaurios, muchos de los cuales han conservado impresiones de plumas. Es casi seguro que el Deinocheirus estaba cubierto, al menos parcialmente, de plumas filamentosas, una especie de protoplumas, especialmente cuando era joven. El abanico de la cola. Lo más interesante es el pigostilo, la estructura fusionada en la punta de su cola. Esta es una característica que en las aves modernas sirve para anclar el abanico de la cola. Por lo tanto, es muy probable que el Deinocheirus exhibiera un gran abanico de plumas al final de su cola. Función. Este abanico no sería para volar, sino para la señalización visual. Serviría para atraer parejas, para la comunicación dentro del grupo, si eran animales gregarios,
o para parecer aún más grande e intimidante frente a un Tarbosaurus. Es una señal de que, a pesar de su tamaño, la apariencia seguía siendo importante en el Cretácico. 2. La joroba dorsal, la adaptación funcional. La joroba o vela dorsal formada por esas espinas neurales extraordinariamente altas es quizás su adaptación más misteriosa. Es un rasgo que no tiene parangón en otros ornitomimosaurios. El soporte del camello. La función primaria de esta estructura, como ya mencionamos, era estructural, proporcionar anclaje para ligamentos y músculos que ayudaban a sostener un tronco tan ancho y pesado mientras el animal se movía en el lodo. El banco de grasa. La teoría del almacenamiento de energía es muy fuerte. Al igual que el joroba de un camello, el Deinocheirus pudo haber acumulado grandes reservas de grasa en esta estructura. Esto sería vital para sobrevivir a las estaciones secas, cuando el suministro de comida acuática disminuía. Si pasaban meses de escasez, esa joroba era el salvavidas energético del gigante. Es una adaptación a la variación ambiental de su ecosistema. Análisis de las características que lo hacen interesante o único. El Deinocheirus es un catálogo de características únicas, pero lo más interesante es cómo estas características, que por separado pertenecen a diferentes familias de dinosaurios, se combinan en un solo animal. 1. La paradoja del terópodo. Es un terópodo, el linaje de los grandes carnívoros, que se convirtió en un gigante de dieta omnívora-herbívora, casi semiacuático. Esta inversión de rol desafía la idea de que los terópodos solo pueden ser cazadores. Es la prueba de que el linaje de los dinosaurios carnívoros fue el más adaptable de todos. 2. El gran tamaño como especialización. En la mayoría de los casos, el gigantismo se acompaña de un poder predatorio, T. rex, o de una defensa de manada, saurópodos. En el Deinocheirus, el gigantismo es una especialización de nicho en el humedal. Su tamaño le permite alimentarse de recursos de baja calidad y lo protege, pero no le da un poder ofensivo. Es una estrategia defensiva y alimenticia basada en la masa. 3. El Frankenstein de la paleontología. Combina la mano de un terópodo, el pico de un hadrosaurio, dinosaurio pico de pato, el tamaño de un tiranosáurido y la columna vertebral de un espinosáurido con vela dorsal. Es un mosaico evolutivo, lo que lo convierte en un sujeto fascinante para estudiar la convergencia evolutiva. Cómo diferentes animales desarrollan las mismas soluciones para problemas similares. Ella. El pico de pato para la dieta acuática. Discusión sobre los misterios que rodean al dinosaurio. A pesar de haber resuelto el gran misterio de su apariencia, el Deinocheirus todavía tiene algunos secretos que guarda celosamente el desierto de Gobi. 1. La función social de la joroba. Si bien la estructura y la termorregulación son funciones probables para la joroba, la pregunta es, ¿tenía un propósito social? ¿Era más grande en los machos que en las hembras? ¿Cambió de color para el cortejo? Sin más ejemplares completos ni marcas de tejidos blandos, esto sigue siendo una conjetura muy interesante. Era, sin duda, una señal visible a distancia. 2. El enigma de las manos terribles. ¿Por qué eran tan extraordinariamente largas? Es cierto que facilitaban la recolección, pero ¿por qué no evolucionó a brazos más cortos si solo se usaban para arrancar hierbas? Una teoría interesante sugiere que los brazos pudieron haber sido usados como anclas para ayudarse a levantar o reposicionar su cuerpo masivo en el lodo. Imaginen al gigante usando sus garras romas como palos para empujarse. Aunque es una hipótesis que requiere más investigación, es una anécdota funcional muy atractiva.
3. La historia familiar completa. Solo conocemos a un miembro de la familia Deinocheiridae. Existieron otras especies, quizás más pequeñas o adaptadas a entornos diferentes. Es probable que sí, pero sus fósiles aún esperan ser encontrados en las vastas formaciones rocosas de Asia Central. El Deinocheirus que conocemos es solo la punta del iceberg de una familia de gigantes de pico de pato que quizás dominaron los humedales del Cretácico asiático. El Deinocheirus mirificus pasó de ser un misterio de la paleontología a convertirse en su broma más divertida, y ahora en una de sus historias más ricas y complejas. Su existencia nos obliga a repensar lo que sabemos sobre los dinosaurios y a prepararnos para la siguiente gran sorpresa que la evolución nos tenga reservada. Capítulo 7. Habilidades y carencias. Todo animal es un conjunto de fortalezas y debilidades. El Deinocheirus mirificus era un maestro de la adaptación, pero su singular especialización venía con un coste. Este capítulo se centra en las capacidades únicas que lo mantuvieron vivo en el Cretácico y en las carencias que lo hicieron vulnerable. Es la historia del gigante que cambió la velocidad por la masa y la ferocidad por la astucia. Discusión sobre las habilidades y capacidades del dinosaurio. El Deinocheirus tenía un conjunto de habilidades que no eran obvias a simple vista, un verdadero caso de no juzgues al libro por su portada. Sus capacidades estaban totalmente enfocadas en la supervivencia y el forrajeo en su nicho de humedal. 1. Habilidad maestra: la adaptación anfibia, vadeo. Esta es, sin duda, su superpotencia. Sus patas traseras cortas y robustas, combinadas con pies anchos que distribuían su peso de manera eficiente, lo convertían en un excelente vadeador. Podía moverse con lentitud y determinación a través del lodo y las aguas poco profundas de los pantanos, donde otros dinosaurios, incluyendo el Tarbosaurus, podrían tener dificultades para maniobrar sin hundirse o atascarse. El agua no era solo una fuente de alimento, sino un refugio táctico, su primera línea de defensa. O anécdota del refugio. Un Tarbosaurus hambriento dudaría mucho antes de adentrarse en un lodazal profundo para cazar a un animal tan grande como el Deinocheirus. El riesgo de quedar atrapado valía más que la recompensa, por lo que su hábitat acuático era su mejor seguro de vida. 2. Habilidad versátil: la manipulación de alimentos con brazos gigantes. Sus famosos brazos, de 2 metros y 40 centímetros de largo, eran herramientas de precisión para su dieta. La fuerza y el largo alcance le permitían o rastrillar, usar las garras romas para arrastrar del fondo del pantano raíces, tubérculos o invertebrados, o doblegar, bajar ramas grandes para acceder a las hojas más tiernas y no depender solo de la comida del suelo. O apoyo. Podría haber usado sus brazos para ayudarse a levantarse o para apoyarse mientras comía. Eran el equivalente prehistórico de unos brazos robóticos de jardinería. 3. Habilidad fisiológica: resistencia y almacenamiento. La gran joroba dorsal le proporcionaba la capacidad de almacenar importantes reservas de energía, posiblemente grasa, similar a la joroba de un camello. Esto es una habilidad de supervivencia fundamental en un ecosistema que probablemente experimentaba fluctuaciones estacionales severas, inundaciones y sequías. Mientras otros animales luchaban por la comida en tiempos de escasez, el Deinocheirus podía recurrir a sus reservas. Era un animal diseñado para la resistencia, no para el sprint. Análisis de las carencias y debilidades. Las mismas especializaciones que hacían al Deinocheirus fuerte en los pantanos, lo hacían débil en tierra firme. 1. Carencia principal: la velocidad y la agilidad.
El Deinocheirus era lento, muy lento. Sus patas cortas y robustas estaban optimizadas para el soporte de peso y la tracción en el fango, no para la carrera. En campo abierto, era extremadamente vulnerable. Un Tarbosaurus o cualquier otro depredador terrestre ágil lo habría superado sin problemas. Su gran tamaño se convertía en una debilidad, ya que era una enorme masa de carne fácil de rastrear. 2. Carencia defensiva. Falta de armas ofensivas. A diferencia de otros herbívoros gigantes que poseían cuernos, como el Triceratops, picos afilados o mazos en la cola, como los anquilosaurios, el Deinocheirus carecía de armas ofensivas especializadas, o sus garras eran romas, inútiles para el combate, o su pico era débil, diseñado para arrancar, no para morder, o su defensa era, por necesidad, pasiva. Confiar en su tamaño, su piel gruesa, asumiendo que la tenía, y la protección del agua. Esto significa que si un depredador lograba eludir su santuario acuático y acercarse lo suficiente, el Deinocheirus no tenía muchas opciones más que intentar patear o empujar. 3. Carencia sensorial. El cerebro pequeño y el sentido del olfato. La proporción de su cráneo y su tamaño cerebral sugieren que el Deinocheirus no era el más inteligente de los dinosaurios. Era un forrajeador simple. Esto no es necesariamente un problema, pero significa que dependía de la rutina y la seguridad de su entorno conocido. Si se veía obligado a salir de su hábitat, su capacidad para improvisar o reaccionar a amenazas desconocidas podría haber sido limitada. Discusión sobre cómo estas habilidades y carencias afectaron su supervivencia. La historia del Deinocheirus es la de un delicado equilibrio evolutivo. Su supervivencia dependía completamente de explotar sus habilidades y mitigar sus carencias. La mitigación del riesgo. El Deinocheirus necesitaba el agua. Era su seguro de vida. Al especializarse en los humedales, hacía inútil la velocidad del Tarbosaurus y la dejaba varada en la orilla. La carencia de velocidad era compensada por la elección de su hábitat, demostrando que la mejor defensa no siempre es el ataque, sino la retirada a un terreno inaccesible para el enemigo. El costo del gigantismo. Su gran tamaño era tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad. Necesitaba una enorme cantidad de alimento, lo que lo obligaba a pasar la mayor parte del día alimentándose. Si la sequía lo obligaba a moverse a grandes distancias en busca de comida, su lentitud se convertía en una sentencia de muerte por inanición o, peor aún, en un encuentro fatal con un depredador en terreno abierto. En última instancia, el éxito evolutivo del Deinocheirus en el Cretácico tardío demuestra que, para sobrevivir en un mundo dominado por los tiranosaurios, a veces la estrategia más efectiva es ser el gigante más raro y mejor adaptado a un rincón del ecosistema que nadie más quiere o puede usar. Capítulo 8. Evolución y diversificación. El Deinocheirus es más que un solo dinosaurio. Es una pieza crucial en el rompecabezas de la evolución de los terópodos. Su existencia extrema nos muestra hasta dónde podía llegar la diversificación de un linaje que originalmente estaba destinado a la depredación. Discusión sobre la evolución del dinosaurio y su grupo. El linaje del Deinocheirus es el de los ornitomimosaurios, un grupo que se remonta al Cretácico inferior. La evolución de este grupo fue notable, partiendo de ancestros pequeños, ágiles y con mandíbulas dentadas, hasta llegar a las formas clásicas del Cretácico tardío. Del depredador al omnívoro. 1. Ancestros primitivos. Los primeros ornitomimosaurios, como el Harpymimus, aún tenían dientes pequeños en la mandíbula inferior,
lo que sugiere que sus ancestros eran, sin duda, terópodos depredadores de tamaño modesto. 2. La pérdida de dientes. Con el tiempo, la mayoría de los ornitomimosaurios perdieron los dientes por completo y desarrollaron picos. Esta es una señal de que su dieta cambió de la caza a un omnivorismo generalizado. Insectos, huevos, frutas, etc. Una estrategia de alimentación que requería menos energía que perseguir presas grandes. 3. El camino extremo del Deinocheirus. El Deinocheirus representa la cima de esta tendencia a la diversificación dietética, llevando la pérdida de dientes y la adaptación del pico al extremo. Su linaje se enfrentó a un dilema: ¿cómo ser un gigante y omnívoro al mismo tiempo? La respuesta fue el pico de pato, las garras romas y la especialización en la comida acuática, un nicho que requería grandes cantidades de alimento, lo que impulsó el gigantismo. La evolución del Deinocheirus no fue gradual. Fue una divergencia rápida y radical para explotar un nicho desatendido. Análisis de la diversificación y la radiación de los dinosaurios. El Deinocheirus es un ejemplo de la radiación adaptativa de los dinosaurios terópodos en el Cretácico. La diversificación significa que, partiendo de un ancestro común, los descendientes exploran y se adaptan a diferentes estilos de vida. Los terópodos y la diversidad de dietas. El grupo de los terópodos no solo produjo a los veloces Velociraptor y los enormes Tarbosaurus. En el Cretácico, se diversificaron para llenar casi todos los nichos ecológicos, o carnívoros de ápice, tiranosáuridos, T-Rex y Tarbosaurus, o herbívoros de garra de hoz, Ptericinosaurus, otro terópodo gigante, pero completamente herbívoro, o omnívoros corredores, Gallimimus, o omnívoros de humedal, nuestro Deinocheirus. La experimentación en Mongolia. La formación Nemegt, el hogar del Deinocheirus, es famosa por ser un laboratorio de formas de vida extrañas. La presión ambiental y la disponibilidad de nichos, los pantanos, los bosques, permitieron que la evolución experimentara con formas gigantes y especializadas. El Deinocheirus no es un error evolutivo, es un testimonio de la increíble capacidad de la vida para encontrar una solución, por muy extraña que sea, a un problema de supervivencia. Se puede argumentar que, en el Cretácico tardío, la evolución de los terópodos fue más sobre diversificación de dietas que sobre aumento de la ferocidad. Discusión sobre la importancia del dinosaurio en la historia evolutiva. El Deinocheirus mirificus tiene una importancia capital que va más allá de su apariencia. 1. Refutando estereotipos. Su descubrimiento y posterior revelación obligaron a la paleontología a romper con el estereotipo de que todos los terópodos gigantes eran depredadores. Demuestra que el gigantismo es solo una estrategia de supervivencia, que puede ser utilizada tanto para el ataque como para la defensa y la alimentación especializada. 2. El eslabón de la especialización. El Deinocheirus representa el punto más extremo de la especialización de los ornitomimosaurios. Su linaje demuestra que este grupo, a pesar de su apariencia aviana y ligera, tenía el potencial genético para escalar su tamaño hasta las dimensiones de un tiranosaurio, siempre que hubiera un nicho ecológico que lo permitiera. En este caso, los humedales ricos en recursos y protegidos. 3. Un vistazo al mundo. Preextinción. El Deinocheirus existió en el período justo antes del gran evento de extinción masiva. Su presencia en la formación Nemegt nos da un panorama de un ecosistema complejo, rico y maduro, donde todos los nichos estaban ocupados.
El hecho de que un animal tan especializado y tan grande estuviera prosperando demuestra que la vida en el Cretácico tardío era vibrante y estaba en constante evolución. El Deinocheirus es un recordatorio de que la historia de la vida es mucho más rica y extraña de lo que podemos imaginar. Es el patito feo de los terópodos, que se convirtió en un gigante único, dejando una huella imborrable en el árbol evolutivo. Capítulo 9. Extinción. La saga del Deinocheirus se desarrolla justo en la antesala del evento más catastrófico en la historia de la vida no aviaria. La extinción de este gigante nos obliga a mirar más allá de la gran catástrofe y examinar qué lo hacía vulnerable en un mundo que ya estaba cambiando. Discusión sobre las teorías sobre la extinción del dinosaurio. El Deinocheirus mirificus vivió hasta el final del período Cretácico. Esto significa que su extinción se debe, en última instancia, al mismo evento que borró a los demás dinosaurios no aviares. El evento de extinción del Cretácico Paleógeno, KPG. El consenso científico es que la principal causa de este evento fue el impacto de un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro en la península de Yucatán hace 66 millones de años. Aunque la intensa actividad volcánica previa en la India, las trampas del Deccan, también pudo haber debilitado los ecosistemas. El impacto y sus consecuencias. El impacto no mató instantáneamente a todos los dinosaurios, pero desencadenó una secuencia letal de eventos. 1. Oscuridad global. Una nube de polvo y escombros se levantó, bloqueando el sol durante meses, o incluso años. Esto detuvo la fotosíntesis. 2. Colapso de la cadena alimenticia. Sin plantas, los grandes herbívoros morían, y sin herbívoros, morían los carnívoros. 3. Cambio climático. Le siguió un periodo inicial de calentamiento extremo, seguido de un invierno de impacto, largo y frío. El Deinocheirus, como el resto de sus contemporáneos en Nemegt, fue víctima de este colapso ambiental. No importaba cuán bien adaptado estuviera a su nicho de humedal. La falta de luz solar mató las plantas acuáticas que eran su alimento principal. Sin esa base, sus 7 toneladas de cuerpo no podían sostenerse. Análisis de los factores que contribuyeron a su extinción. Aunque el asteroide fue el verdugo, las características únicas del Deinocheirus lo hicieron particularmente susceptible al colapso ambiental. 1. Dependencia del nicho de humedal. Especialización extrema. El Deinocheirus estaba maravillosamente adaptado a los pantanos, pero eso significaba que si los pantanos fallaban, él fallaba. Su supervivencia dependía de la estabilidad de los humedales de Nemegt y de la abundancia de vida acuática. Cuando la oscuridad posterior al impacto provocó la muerte de la flora acuática, su fuente de alimento se agotó rápidamente. A diferencia de un omnívoro más generalista y ágil, el Deinocheirus no podía moverse fácilmente a nuevas áreas en busca de comida o cambiar rápidamente a una dieta de carroña o plantas terrestres resistentes. 2. El gigantismo, el alto costo metabólico. El tamaño es un arma de doble filo en una extinción. Un animal de 7 toneladas necesita una cantidad brutal de calorías diarias. En una época de escasez de alimentos, los animales más grandes, con mayores necesidades metabólicas, son los primeros en morir de hambre. Mientras que los mamíferos pequeños o los dinosaurios aviares podían sobrevivir con menos recursos, el Deinocheirus simplemente necesitaba demasiado para mantenerse. Su joroba de almacenamiento de grasa, aunque útil para las sequías estacionales, no estaba diseñada para una oscuridad de meses o años. 3. Baja tasa de reproducción. Inferencia. Los animales grandes y de crecimiento lento, como el Deinocheirus,
tienden a tener menos descendencia que los animales pequeños y de crecimiento rápido. En una crisis de extinción, los linajes con una tasa de reproducción baja tienen menos posibilidades de recuperar sus poblaciones. Los pocos individuos restantes no pudieron reproducirse lo suficientemente rápido como para compensar las altas tasas de mortalidad. Discusión sobre la importancia de la extinción en la historia de la vida en la Tierra. La extinción del Deinocheirus es importante porque refleja el patrón global de la extinción KPG. Los grandes, los especializados y los dependientes de ecosistemas frágiles fueron los más afectados. El legado del fallo. La extinción del Deinocheirus demuestra que la perfección ecológica no garantiza la supervivencia a largo plazo. Era el maestro de su pantano, pero la catástrofe global hizo que el pantano dejara de existir. El camino para los supervivientes. Su desaparición, junto con la de los tiranosaurios, los hadrosaurios y el resto de los gigantes, dejó un vasto vacío ecológico. Ese vacío fue rápidamente llenado por los verdaderos herederos del Cretácico, los dinosaurios aviares, las aves y los mamíferos, que eran pequeños, generalistas y por lo tanto, capaces de sobrevivir a la oscuridad comiendo insectos y semillas. La extinción del Deinocheirus y el resto de los grandes dinosaurios marcó el fin de su era y el comienzo de la nuestra, la era Cenozoica. Su muerte fue la condición necesaria para que la vida, tal como la conocemos hoy, pudiera florecer. Capítulo 10. El legado. La historia del Deinocheirus mirificus no termina con el impacto del asteroide. Su legado persiste en la cultura popular y, lo que es más importante, en los laboratorios de paleontología, donde sigue enseñándonos lecciones vitales sobre la vida, la evolución y la búsqueda de la verdad científica. Discusión sobre la importancia del dinosaurio en la cultura popular. Aunque no es tan omnipresente como el T-Rex, la historia del Deinocheirus ha resonado fuertemente en la cultura popular, precisamente por su naturaleza de misterio y su apariencia ridícula. El giro de guión paleontológico. El viaje del monstruo garra al avestruz jorobado con pico de pato es una historia tan buena que ha sido adoptada en documentales, libros y juegos. Representa el factor sorpresa de la paleontología. Su imagen ha pasado de ser un depredador borroso a una figura extraña pero majestuosa en reconstrucciones digitales y modelos de museos. Esta dualidad lo hace memorable. Es el dinosaurio que nos engañó a todos. Inspiración para la ficción. Su historia inspira la idea de que los dinosaurios eran mucho más diversos en forma y función de lo que la cultura popular suele mostrar. Es un embajador de la rareza del pasado. Análisis de la relevancia del dinosaurio en la ciencia y la sociedad. La relevancia del Deinocheirus para la ciencia y la sociedad es profunda. 1. La importancia de la paciencia en la ciencia. Su historia es un recordatorio duradero de que la ciencia requiere humildad y paciencia. Un fragmento puede llevar a una conclusión errónea durante 50 años, pero con dedicación y la ayuda de detectives de fósiles que recuperan el material saqueado, la verdad completa siempre se revela. Es un testimonio del proceso científico en acción. 2. Ampliación del árbol de la vida. Como ya hemos discutido, el Deinocheirus amplía nuestra comprensión del grupo Theropoda. Demuestra que no existe una única forma de ser un terópodo. Su morfología de forrajeador gigante y semiacuático llena un nicho evolutivo que no sabíamos que estaba ocupado por este linaje. Nos obliga a mirar los linajes conocidos con una mente más abierta. 3. Lucha contra el saqueo de fósiles.
La historia de la recuperación del esqueleto del Deinocheirus, que fue robado y desmembrado por traficantes, es un caso de estudio crucial en la ética de la paleontología. Su exitosa recuperación y repatriación a Mongolia es un símbolo de la lucha internacional contra el saqueo, demostrando que estos especímenes pertenecen al dominio público y a sus países de origen para ser estudiados por todos. Reflexión sobre lo que hemos aprendido del dinosaurio y su importancia para el futuro. ¿Qué nos deja el Deinocheirus? Hemos aprendido que la vida prehistórica era infinitamente más compleja de lo que podemos imaginar. El Deinocheirus mirificus nos enseña que las mayores sorpresas a menudo se esconden a plena vista. Nos muestra cómo la evolución recicla características y las adapta a nuevos propósitos. Un brazo para la caza se convierte en un rastrillo para el forrajeo, y un cuerpo de depredador se convierte en un tanque omnívoro. Su existencia nos da la bienvenida a un mundo donde la línea entre lo conocido y lo desconocido es delgada. Y, lo más importante, su historia épica, desde el misterio inicial hasta la revelación final, garantiza que el Deinocheirus mirificus, la mano terrible e inusual, nunca será olvidado. Y así concluye nuestra inmersión en la vida del dinosaurio, que nos demostró que no hay que fiarse de las apariencias. La historia del Deinocheirus es un recordatorio de que siempre hay más que descubrir bajo la superficie. ¿Qué te ha parecido la verdadera historia de la mano terrible inusual? ¿Crees que su adaptación al humedal fue la estrategia más inteligente o lo condenó? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer tus teorías. Si has disfrutado de este viaje al Cretácico y quieres más historias de dinosaurios, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Comparte este video con ese amigo al que le encantan los bichos raros de la naturaleza. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima aventura.